Entonces creíste que Estados Unidos por fin iba a ser el lugar donde te ibas a sentir tú, completamente tú. Sí. Ok, entonces tomas esta decisión de irte y ¿cómo es el proceso? Ah, ¿Cómo comienza todo ese...? ¿Cómo comienza todo ese transcurso de atravesar fue todo un difícil continente? porque ¿Qué harías si el precio de ser tú mismo fuera dejar todo atrás? Familia, amigos, incluso tu país. Esta es la historia de Dayan, un chico trans que decidió cruzar fronteras no solo para buscar una nueva vida, sino para encontrarse a sí mismo. Desde Perú hasta Estados Unidos, Dayan enfrentó adversidades que pocos podríamos soportar. Vivir sin hogar, no encontrar un trabajo, sobrevivir al rechazo para poder pasar por un cambio y crearse él solo nuevamente. Hoy, Dayan nos cuenta cómo en su lucha por ser libre descubrió algo más grande, el valor de no rendirse y el poder ser auténtico, sin importar el costo. Quédate hasta el final porque esta historia no solo te conmoverá, sino te hará ver la vida con otros ojos. Yo soy Arashi Castro. Yo soy Sebastián Cabrales. Y esto es Latido Latido Chingones. Bueno, chicos, hoy tenemos un invitado muy especial. Dayan, gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu historia con nosotros y con toda la audiencia. Cuéntanos un poco qué es lo que te trajo a Estados Unidos, cuál fue tu sueño, por qué viniste para acá. primero agradecerles a ustedes por la confianza y por la invitación. Bueno, yo llegué acá con una idea principal. Primero como inmigrante, pues querer un futuro mejor, no solo para mí, sino también para mi familia, ¿no? Mi mamá, mis hermanas. Y segundo, era el ponerme a mí, el darme un poco más de libertad a mí mismo y de aceptación para quién yo era realmente, ¿no? O cómo quería sentirme realmente y quién quería ser a la final de eso. ¿Y tu proceso cómo comienza desde Perú? ¿Cómo empiezan esos interrogantes sobre tu sexualidad desde muy pequeño, ya creciendo más? Claro, primero, para que más o menos entendamos todos, creo yo, soy un hombre trans, hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, en Perú, primero yo empecé meses antes de venir, aceptándome a mí mismo, estando con pareja y mostrándome como tal vez en un cuadrilátero, ¿no? Uh-huh. Entre ella y yo, nada más. Entonces, ¿cómo empieza realmente el yo aceptar que, primero, que me gustaban las mujeres? Que de por sí para mí eso ya era algo difícil, ¿no? Claro, comenzar a aceptar también que te gusta la persona del mismo género, por la presión social, por todas esas cosas. O sea, el momento en que yo lo identifico y lo acepto, pues fue en el 2021 más o menos, no, 2020. En el 2021 fue que recién pude tener una conversación con mi mamá y hablar un poco más sobre eso, ¿no? Pero era algo que siempre ha estado, creo yo, en mí desde muy pequeño, ¿no? ¿Tú creías que algo no encajaba contigo? Sí. ¿En qué sentido? Mi cuerpo. ¿Totalmente? Totalmente. Mira que eso yo siento que lo identifico recién, aquí obviamente, el hecho de que, pues, para mí un antes y un después, el primer antes y después es en mi pubertad, ¿no? Cuando estaba en el colegio, cuando era más pequeño y todavía no había desarrollado, pues, ¿no? Mi cuerpo. Entonces, hasta ese entonces es que yo empiezo a notar de que mi cuerpo estaba cambiando, algo que ya se sabía que iba a pasar, pero que pues uno en ese momento no lo ve así, tampoco lo sientes. Claro. Entonces, cuando empieza a pasar eso, es que en mí solo estaba el tratar de encajar en la sociedad como mujer. Claro. ¿Tenías algún acompañamiento en tu proceso también de desarrollo como mujer? ¿Estaba tu mamá pendiente de todo eso? Sí, ese es el ambiente familiar social en el cual crecemos, que nos dicen, tú eres esto, tienes que comportarte como tal, tienes que hacer estas cosas como tal, y eso era lo que yo intenté hacer muchos años de mi vida.
¿Cómo era tu núcleo familiar? ¿Cómo creciste? ¿Cómo se compone tu familia? Yo crecí en un núcleo familiar en donde siempre importó lo que decían los demás. O sea, creo que, pues, cómo nos hacen realmente creer, ¿no? O sea, que te tiene que importar lo que piense el tío, lo que piense la tía, lo que piense el vecino, El lo que vecino, piense la vecina, todos. la sociedad en general, Claro. ¿no? Incluyendo un mismo círculo social, familiar. Sí, en general usuario. todos, las etiquetas que se ponen, todo lo que... Entonces, es que no solo tenía que importar eso, sino en todo aspecto de mi vida, ¿no? Desde cómo yo me relacionaba en el tema estudiantil, en el tema laboral, o sea, toda esa presión era muy intensa y siempre ha sido intensa, ¿no? Pero nada, yo creo que estando acá he ido despojándome de eso, ¿no? ¿Y a quién le cuentas? ¿A quién le dices? ¿Quién es la primera persona que se entera que te sientes de esa forma? Con respecto a mi identidad, A tu identidad, claro. la primera persona, yo creo que fue como un poco mi ex, ¿ok? Tiene mucho que ver en esto. Yo creo que fue la persona que me sacó de esa zona de confort en la que me sentía. Fue tu Ok. apoyo. Fue mi apoyo para aceptarme, ¿no? Para poder sentirme libre Sí, conmigo mismo, pero que en su momento para mí era algo muy difícil, muy difícil. ella te dio también como esa libertad de ser tú con... Sí, con Ajá, ella. con ella y ya era... Fue ella en realidad, con quien poco a poco fui identificando mi sexualidad, mi identidad, ¿no? Porque antes, si bien es cierto, yo ya lo sabía, pero algo que solo yo lo tenía ahí dentro, ¿me entiendes? Que pensaba que jamás iba a pasar, jamás iba a suceder. O sea, Claro. yo sentía que Dayan jamás iba a existir, solo en mi cabeza, Sí, ¿me entiendes? por la misma presión familiar, social, bueno, en Y general. por todo lo que significaba o significa ser un hombre trans o una mujer trans, Sí. creo, en Perú como en muchos países de Latinoamérica. Sí, en general Latinoamérica es algo difícil poder exteriorizar lo que tú eres sin que te lleguen a juzgar, te El lleguen simple a... hecho de tener unos gustos distintos Ya. a lo que la sociedad te marca, ¿no? Ajá. Claro, es que yo creo que en nuestros países o eres así, no hay otra opción. O sea, no hay terceros, es o eres blanco o eres negro, ¿sabes? O sea, no hay otro esquema, ¿sabes? O sea, es como esto y esto, no hay otra. Y es que claro, y hablando no solo de eso, ¿no? Sino que o eres rico o eres pobre. Ajá. O estudiaste en tal universidad o no estudiaste. Sí, todo es muy polarizado. Es muy polarizado. Entonces, Exacto. si tú tienes o eres más esto, importas más en la sociedad. Sí, Si sí. no, puedes ser cualquier otra cosa. En Tú- todo sentido. Y ahí que cuando ya todo eso pasó también en Perú, cuando tú empiezas con esta persona que ya te da también Sí. ya también el espacio para que tú puedas ser tú, Sí. pero y ahí con tu familia, ¿cómo era el paralelo? Es que jamás, antes de ella, yo sí me había aceptado en un punto en que había identificado, o sea, aceptado que me gustaban las mujeres. Eso lo había hecho primero estando en la universidad, fue en el 2020 más o menos, con dos amigos de la universidad con los que yo no tenía absolutamente nada de confianza, pero el simple hecho de yo sentir que ellos ya conocían todo este tema y aceptaban el tema como tal de diversidad y todo lo demás, yo creo que me hizo como tener la confianza en no sentirme juzgado y en decirles, no, sí, mira, me gustan las mujeres. Encontraste tu ecosistema, digámoslo así. Sí. Te sentiste parte de él y te sentiste un poco aceptado. Sí. ¿Y cuál es el momento exacto que tú crees o empiezas a sentir que ese no es tu cuerpo? Que tú no eres parte de, o sea, ¿cómo explicarlo? Que no te sientes en ese cuerpo, que sientes que no es tuyo. eres tú, que no eres sino- tú, Yo claro. creo Que sientes, ¿no? nunca me sentí
cómodo con mi cuerpo. Claro. Siempre fuiste una persona ajena habitando un cuerpo que el que no querías. Sí. ¿Te sentías extraño? Decías, no soy yo. Siempre me sentí extraño y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo que nunca fui capaz de verme en el espejo desnudo. ¿En serio? No, que... Qué fuerte, qué difícil. Nunca fui capaz de sentirme bien en mirarme en el espejo. ¿Qué sentías? ¿Qué desnudo. pensabas? ¿Te juzgabas? Simplemente evitaba eso. No me gustaba. No Creo que, tenías mira, comodidad. Y es fuerte porque algunos pueden pensar en que no me siento bien porque me siento un poco llenito, no llenito o sea, estereotipos ya del tema de si eres flaco, eres gordo, estás bien. Lo mío era no acepto lo que veo. Más allá de si estoy de peso o no. Y cuando empiezas como el proceso de ya decir, bueno, voy a hacer algo por mí, que ya no quiero estar así, no me quiero ver así, voy a empezar ya también a... Creo que cuando yo dije, ok, me gustan las mujeres, empecé a inconscientemente, ¿ah? Y recién como que se me está viniendo eso en la cabeza, ¿no? Inconscientemente empecé como a vestirme de una forma en la que no se me notaran mucho mi aspecto. Sí, En el tema del pecho, por ejemplo, ¿no? Creo que ha sido la mayor disforia que he podido tener en toda mi vida. Y eso, empecé con ese tema. Más como, como en la pubertad, claro. Más como Cuando te empiezas a desarrollar. Sí. Pero ahí hubo un tiempo, como te dije, o sea, como intenté encajar, sí, o sea, salía, mi círculo social además siempre nunca ha sido como de una comunidad en sí. Así nomás no tenía amigos como gays sí. o nada por el estilo, ¿no? El círculo era más... De la hetero, comunidad, por claro, decirlo del así. ambiente. Exacto, entonces tampoco me sentía como que bien con eso. No tenías la libertad como para poder que te entendieran también en lo que andabas. Exacto. Y creo que por eso o sea, en la universidad es que recién, pues ahí al ver todo ese tema, como te digo, encontré ese confort en estas dos personas y en el grupo que ellos tenían, que poco a poco me empecé a unir a ellos y me empecé a sentir como un poco más libre. ¿Y cómo era tu día a día con ellos? ¿Normal? ¿Tenían alguna actividad en especial? ¿Qué les gustaba hacer? O sea, era normal. En las reuniones tal vez de cumpleaños que habían, que no han sido muchas tampoco, pues sí, salíamos, tomábamos, nos divertíamos. Y era bacán porque, como te digo, o sea, cada uno era diferente, cada uno era muy distinto, pero se aceptaban entre ellos, ¿no? Era como visto lo más extraño de la Sí. facultad, tal vez, no sé, Sí, el grupo sí. más extraño, ¿no? Porque había de todo. Claro. Entonces, sí, yo siento que encajé muy bien ahí, o al menos conmigo mismo. Sí, Me sentía te bien sentía- estando con ellos. ¿Y cuál es el momento en el que decides que quieres dejar todo atrás y tomar otro camino y decides, cuándo es que decides venir a Estados Unidos, seguir el sueño americano? ¿O por qué te vienes para acá? Comenzar ese peso de la migración. Mira que eso, o sea, sucedió de la noche a la mañana para mí. Es como que la vida me puso esta propuesta de la noche a la mañana cuando yo jamás lo había visto viable, ¿no? Y cuando se me da esta oportunidad, lo tomé con un miedo tremendo porque sabía o no sabía lo que se venía. En mi cabeza solo estaba, no quiero arrepentirme en 2 años. Me pensaba mucho en que en 2 años terminaba mi carrera, pero si yo me arrepentía después tal vez no tenía esta misma oportunidad de venir. Porque claro, o sea, tenía muchas cosas en Perú que terminar, que estaba avanzando con el tema de mi carrera, el tema del trabajo, los bomberos, o sea, tanto que yo siento de que aún así con todo eso quise subirme a ese avión y venir para acá. ¿Qué estudiabas en Perú? Ciencias de la comunicación. ¿Te gustaba? ¿Te apasionaba? Sí, me gustaba. ¿Y lo de los bomberos que Me comentaste? encantaba. Me apasionaba mucho más. O sea, eras bombero.
De bombero. Nice. ¿Y cuánto tiempo duraste de bombero? Pucha, yo me gradué en el 2021. 2021. ¿Cuántos años tienes para que la audiencia 20, sepa? 26. 26, 26. 26. Entonces eso fue 2021, hace que 4 años. 4 años. 4 Ya años pasa ya. bien rápido el Tú tiempo. estabas bien chiquito realmente, entonces Claro. te surge esta idea de venirte a Estados Unidos. Sí, o sea, sí, salió de la noche a la mañana, como te digo, ¿no? En ese entonces, la chica con la que estaba, pues ella sí tenía ya las intenciones, ya estaba prácticamente por venirse, y lo mío fue así, como que en una semana mi mamá llega con esto. Tu mamá llega con la propuesta. Con la propuesta. Pero en ese momento tu mamá también ya sabía todo lo sobre tu sexualidad, ya sabía todo más o menos. Sabía el hecho, porque yo tuve una conversación con ella, y lo digo con fecha porque obviamente eso Quedó nunca ahí se olvida, marcado. Claro, queda claro. marcado Mira, por hasta me puse completo. chinita. Eh, yo empiezo a aceptarme fines de 2020 más o menos, que lo empiezo como que ya a dejar fluir en mí y tener esas ganas de, ¿sabes qué? No, ya. Ya, O sea, ya. es momento de que... ¿Cuánto tiempo voy a vivir así, me entiendes? Sí, claro. Y sí, la primera persona a la que lo comenté fue una prima que ni siquiera vivió en Perú, estaba en Alemania, con la que hablaba esporádicamente cada 2 meses creo, pero nos mandábamos audios larguísimos. Cuando pasó eso sentí un alivio tremendo. Se cayó ese peso ahí Se que cayó ese cargabas tú peso, solo. esa cruz que llevaba creo por años. Pero sabía que el principal objetivo para yo poder decirle era mi mamá y en ese entonces mi mejor amiga. Pero se venía Navidad, se venía Año Nuevo. Todo. Y yo pensaba en qué momento, o sea, cuándo, ¿no? Ya lo tenía ahí, sabía que en cualquier momento lo iba a hacer, pero solo necesitaba saber cuándo, qué día. ¿Y por qué le comentas a esta prima? ¿Porque creías que iba a ser un poco más abierta Sí. de mentalidad por estar en otro país o porque eran cercanos siempre- de pequeños? Porque o- sí, creo que en la distancia me mostró un poco más esa libertad. Yo creo que también el vivir fuera de Perú tantos años. Ya abre otra óptica y sí, también... creo que fue muy clave también para ella, ¿no? Y sí, fue muy chévere la conversación con ella, porque no solo me sirvió a mí, sino también a ella. Entonces, Y ella también ayuda como a que sea más fácil decirlo a tu familia en general. sí. Porque Pero- es que es como que sientes ese primer gran alivio. Yo creo que después de eso te sientes ya con más fortaleza. Valentía para poder... Ya te sientes más fuerte, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué? Ya, pues se viene lo más fuerte, pero Sí, hay que saber cómo claro. nomás. Difícil, claro. Y sí, yo me acuerdo que la agarré a mi mamá un 3 de enero. O sea, sí, pasé Navidad, pasé Año Comenzando. Nuevo, pero terrible. Así, yo creo que ha sido la peor Navidad. y Traías el peor todo año en la garganta. que yo en la cena comía el pavo y era como, nos miraba y era, me sentía mal, Sí, claro, te entiendo. me sentía muy mal, Pero siempre la incomodidad es lo que lo hace a uno moverse. sí. Ya no aguanto más, no quiero estar más así, pues debo hacer algo para. Ujú. Entonces sí, la agarré a mi mamá y le dije, me gustaría contar, o sea, me gustaría contarte algo, ¿no? Tengo algo que contarte, algo así le dije, me acuerdo. Y yo así nomás no es que tenga ese tipo de conversaciones con mi mamá, o sea, nunca ha sido como... No hay ese Mamá. tipo de confianzas. Ajá, mi mamá siempre, yo creo que identifica como que las veces que yo he llegado, mamá, ¿sabes qué? Mira, pasa esto, ya es como, ¿qué pasó? Es porque algo fuerte está pasando, Ujú. ¿no? Porque siempre mis cosas han sido mías, mis problemas míos, yo siempre he solucionado mis cosas, entonces cuando llega mi mamá a decirle algo era porque realmente algo estaba pasando. Fuerte. Entonces ya lo recibía de una vez precavida, como... Sí, entonces, cuéntame ahora, justo ella se iba a trabajar. No, le digo, cuando vengas entonces. Y así, mi mamá no aguantó, creo, en llegar en la noche y sí, vino rápido. Y ahí le comenté, pues, ¿no? O sea, le Pero fue una comenté. sorpresa muy grande para ella o ya también había como identificado las señales, pues. Yo creo que otra sorpresa sí, en un punto en el que no se esperaba que yo le diga eso. O sea, yo creo que esperaba cualquier otra cosa menos eso. Pero como yo le fui relatando igual mi infancia,
porque yo creo que eso ha sido muy clave para decirle, o sea, ma, ¿te acuerdas cuando yo llegaba a la casa emocionado porque pucha, había metido, no sé, un gol y yo celebraba y diga, sí. ma, mira esto? Siempre habían quejas de que estaba con niños, y claro, no es el punto en el que solo porque estaba con los niños, pues, soy esto, ¿no? Sino que ¿Te identificabas? era más allá, o sea, yo me sentía parte de ese grupito, ¿no? Ujú. Porque es un hecho, o sea, hay mujeres que les gusta estar en un círculo de niños y no necesariamente pues se sienten atraídas por las niñas. Sí. Eso es Yo te algo entiendo, a que... mí me pasaba mucho eso de pequeña. Me Sí. encantaba estar con niños, pero todavía no me identificaba. Exacto. Entonces, en cambio, era un hecho de que yo me sentía parte de ellos. Y aparte, ya sabía que me gustaban las niñas. O sea, a mí ya me atraía una chiquita ahí de, no sé, pues de mi salón o alguien que veía, Sí. no sé. Claro. O sea, Te llamó la yo ya atención. identificaba eso, ¿me Se entiendes? siente ya. Entonces, sí, o sea, empecé relatándole a mi mamá todas esas cosas, ¿no? Y después, para mí fue clave, creo, toparme también con ciertos videos de identificándome con otros chicos trans en el proceso, en cómo han sido, pues, en su infancia, su niñez, su adolescencia, y traté al último de decirle a mi mamá, oye, mira, o sea, le enseñé 2 videos, me acuerdo, de un chico trans, que me ayudaron muchísimo también para decir, o sea, ¿Y los videos los adquieres de internet o también había una especie de red de apoyo ahí en Perú a la que te acercaste o allá nunca tuviste contacto con ningún ente? o sea, es muy poco conocido el Ujú. mundo de hombres trans en Perú, la verdad. Sí. Este chico es chileno, y con él me identifiqué, ¿no? Cosa que igual años atrás en el colegio yo ya había identificado a algunos de este país, ¿no? Pero que pasa, oye, lo ves, pero lo dejas ahí porque sientes que jamás va a pasar, ¿no? Es que es más común, claro, en este país un poco más el apoyo. Sí, claro. Estamos hablando de hace cuánto, 20 años, más 15 años. Sí, claro. Entonces, yo en ese entonces sí, claro, lo veía, me daba curiosidad saber y todo, sabía lo que estaba viendo, pero decía, wow, no, pues jamás, no. No va a pasar jamás en la vida. Y entonces le comentas a tu mamá y te apoya, sientes el apoyo, ¿cuál es su reacción? La reacción no fue mala, pero sí en su momento fue como... Fue difícil. Fue difícil, y yo creo que... ¿Prestó resistencia todos, un Lo poco? normal, pues, ¿no? Lo Ujú. normal. No resistencia, pero yo sentía y ella me dio a entender de que, ok, es como que, no, mira, esto, pues, tal vez pase, ¿no? Pasajero, Sí. claro. Mira, esta chica que conozco también le pasaba lo mismo. Y yo sabía que no, o sea, pero en ese momento es más, o sea, Como no no le es voy a eso. decir, no le voy a decir no. O Ajá. sea, lo tenías muy claro. Yo sí, o sea, yo sentía de que ya, man, tenía más de 20 años, ¿no? O sea, más de 20 Sí. años de mi vida, o sea, no. Sintiendo ¿Te, todo lo te sentías todo. invisible? Me sentía invisible, me sentía no invisible, sino que yo mismo me daba esa invisibilidad, ¿me Claro, entiendes? claro, claro. No es que los demás tengan la culpa de no aceptarme porque era algo que yo jamás lo había hablado. Sí. O sea, yo jamás lo había hablado. Entonces yo creo que sí, no, era normal igual. Pero sí, cuando yo tengo esa conversación con mi mamá, supuestamente todo bien, mientras fue pasando ese año, me di cuenta de que pareciera que jamás hubiese tenido esa conversación con mi mamá. ¿Lo hizo como si Como no que hubiera no. pasado? Sí. Como es Sentí pasajero. eso. Es como que pasajero. Si bien es cierto, después de eso yo sentí un segundo peso fuera de mí, ¿no? Como que me libré de También algo. más. Pero yo creo que fue peor los meses que pasaron en darme cuenta de que eso jamás hubiese pasado. Como que si no hubiera pasado Como que si eso no hubiese nada. pasado, no hubiese pasado nunca, y creo que lo sentí peor después. Sí, como si tu voz no hubiera contado, no hubiera valido. Exacto, exacto. Entonces, en ese entonces cuando yo entro a la escuela de bomberos, conozco a esta persona con la que estuve, fue clave. O sea, fue clave porque ahí fue que mi mamá identificó, ¿no? Yo en un momento le dije, o sea, mi pareja, estoy saliendo con ella, y fue como que, Uy. Es que es fuerte, o sea, también, pues, uno trae toda esta carga, pero pues la familia también, pues es un choque para ellos, yo creo porque traen una perspectiva, una idea de lo que quieren para uno, Es que y sí. que se vaya para otro lado, sea completamente diferente, pues es fuerte y también es entendible esa parte. sí.
Es un proceso también, yo creo que también es un proceso para ella. Sí, claro, o Y sea, para después ambas también partes. obviamente lo identifico, lo acepto, lo aceptaba, pero es muy, yo creo que fuerte también el darme cuenta de que sí, tal vez con mi mamá pues jamás sentí ese como, ok, sí, o sea, esa libertad, ¿no? Cosa muy distinta que con mis dos hermanas que son menores, son más chicas y en ese momento eran más chicas todavía, pues ellas lo veían con completa normalidad. ¿Cuántos años tenían Claro. tus hermanos? A ver, yo tenía 23, ellas en sus 15 una, sí, una en sus 15 Sí. años y la otra en sus 12 años. Es que yo creo que para ellos todavía es como más libre. No hay Pues tanto no hay prejuicio. tanto prejuicio, no hay está tan prejuicio contaminado. como de lo que tiene que Y además ser. también son un poco más jóvenes, entonces su núcleo, su urba también ya es diferente, todo lo que les llega a ellos por el internet, Es- por todo esto, el internet abre un montón de puertas a claro. los chicos. Creo que hoy en día hay mucha más visibilidad, ¿no? Hasta hace 5 años, ¿no? Ellas tienen mucho más alcance a estas redes. Sí. Hoy vemos pues que hay un montón de cosas que salen, ¿no? Series, películas. Información. Información con completa normalidad y sin faltar yo creo el respeto. Yo creo que ellas han sabido como o sea, adaptarse a eso, ¿no? Sí, sí. Y a poder también mirar, tener una vista muy distinta a la que teníamos nosotros, creo, cuando éramos más chicos, ¿no? Entonces, sí, o sea, Claro. fue muy lindo. Y ahí entonces ya, bueno, pasa todo esto con tu mamá, que también ella lo naturalizó, o sea, como que lo dejó como si no hubiera pasado nada. Sí. Y ya de ahí pasa cuánto tiempo al momento que tú ya decides migrar. 1 año después. Yo vine en el 2023, pero meses antes, que estuve en una relación, pues ella estuvo conmigo en mi casa, ¿no? Estábamos conviviendo allí. A pesar de eso, creo que en mi casa o en mi familia jamás fue como que, oye, mi Es tu novio. pareja, sí. Lo veían Mi como una pareja. amiga más tuya. Sí, ¿Tu supuestamente. papá también vivía ahí con ustedes? No. Ok, solamente No. tu mamá, tus hermanas Mi y mamá, tú. mis hermanas, mis abuelos, mi tío, o sea, sí. Y lo normalizaron todos como si fuera una amiga tuya. Sí. Yo Era como- creo que era Yo como creo que... Ese secreto a gritos. Sí, Ajá. sí, era un secreto a gritos. Ya sabían obviamente lo que sucedía, pero jamás era como... ¿no? Jamás salió de mi boca, ¿no? Sin embargo, ella, yo sé que tenía conversaciones con mis hermanas. Ella sí como que identificó en mí, ¿no? Mi identidad como tal. Es más, ella ya empezaba a tratarme como Dayan, Sí. ¿no? O sea, y les trataba de explicar a mis hermanas lo que significaba eso. Entonces, eso fue clave, ¿no? Para que antes de venir, pues, acá yo pueda seguir ese rumbo. Seguir todo el Sí, proceso. todo un proceso que al comienzo también fue difícil. Bueno, entonces tu mamá te dice o te da la idea, te plantea la idea de venirte para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad fue de que ella quería venirse para acá. Ok. Y yo una de esas veces, yo le dije, no, si quieres yo me voy. Pero yo también no voy a mentir con la intención de que, pucha, se le Pensando vaya que la ya no, idea, no. se le vaya la idea y no pasó nada, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, como les dije, o sea, fue así y en un momento a otro fue como, mira, tu madrina te va a apoyar, lo tomas o lo dejas, ¿no? Fue como que en menos de 2 días, sin presiones, cero presiones. Cero presiones. Cero presiones. Mañana viajas. Ya, ¿qué vas a decidir pues a las finales, no? Y yo, pucha, pensaba y maquinaba y decía, ok. Sí pensaba en, obviamente la primera intención fue algo mejor para mí, para mis hermanas, en un tema más económico que me iba a ayudar a mí, con el tema de los estudios, a ellas también, en un futuro. Y lo otro en lo que pensaba era mí mismo, ¿no? Algo que también lo conversaba con ella, que era esto, pucha, ya Ujú. vas a poder
Te ibas ser a quitar tú. de los ojos que juzgaban, Sí. a donde nadie te conocía y podías llegar a ser quien porque eres. yo jamás fui capaz de que por mí mismo salga, le voy a dar la mano a mi pareja, le voy a dar un beso en la calle sin tener miedo, sin sentirme mal. Claro, ser juzgado simplemente por la sociedad. Exacto. Entonces yo sentía de que esas cosas podía hacerlas acá, de alguna u otra forma. ¿Hay violencia en Perú para las personas de la comunidad? En el sentido físico, independientemente si es verbal. Como Yo por creo ejemplo, que hay personas de que sí. Sí. Yo no puedo decirte porque, para empezar, yo jamás me acepté allá, entonces, si bien Ok. es cierto, yo no sentí cierta discriminación como tal, con respecto a lo que yo era, a lo que yo sentía, porque yo jamás me mostré. Ok. Era difícil, sí, porque sientes toda esa presión, ¿no? Porque sabes que igual sí, lo que pasa es que sí te señalan, sí te juzgan, Claro. sí te ven. Si pasan y escuchas el... Sí. atrás. O sientes las miradas, ¿no? Ujú. Entonces, sí se da. Entonces, ¿creíste que Estados Unidos por fin iba a ser el lugar donde te ibas a sentir tú, completamente tú? Sí. Ok, entonces tomas esta decisión de irte y ¿cómo es el proceso? Ah, ¿Cómo comienza todo ese...? ¿Cómo comienza todo ese transcurso de atravesar? Fue Todo un difícil continente. porque todo esto que estoy contando ya se me veía reflejado en mi estado emocional. Claro. Yo antes de venir vine en un estado emocional completamente mal. Me empecé a enfermar. Cada semana me daba una cosa nueva, creo. O sea, por ejemplo, ese año nuevo la pasé en emergencia. Un 30-31 la pasé en emergencia antes de la Estabas noche. bien mal. Entonces, ya mi cuerpo ya estaba que reaccionaba a todo este estado mental que venía arrastrando de años, Claro. ¿no? Es Que fuerte. eso lo identifiqué 2 semanas antes de venir, cuando después de todo dije, me voy a hacer unos exámenes para descartar, porque de repente, no sé, es algo... De salud grave Sí, o algo. porque hasta un momento creí que me iban a operar del apéndice. Me tenía un dolor ahí intenso, fui de emergencia, me hicieron los exámenes, salieron bien. Regresé al siguiente día, salieron bien. Era un el poco de estrés. ansiedad, Estrés, de... ansiedad, Ajá. depresión, Ansiedad, todo estrés, junto. todo junto. Se te Ahí ya junta. sabía, en ese momento ya sabías que te ibas a venir. Ya Ya estaba, Entonces, eras- ya estaba con todo eso, ¿no? Miedo, ansiedad, la depresión, los problemas que ya venía arrastrando. Y venías con tu ex. Y venía con mi ex. Ujú. O sea, y aparte ya veníamos también en problemas. O sea, ya la situación con ella como pareja también estaba ya, que se estaba Ya rompiendo. estaba fracturado. ¿Y en la- qué, en qué fracturado. momento decides venirte con tu ex? Es que desde un comienzo ya estaba planificado venir Ok. juntos. Entonces, pasó lo que tuvo que pasar, y venimos juntos, ¿no? Pasamos juntos y realmente creo que ha sido también una de las mejores decisiones, ¿no? Fue también un poco de un bastón emocional para ti ella en ese proceso de empezar a venir. De venir, sí. Sí, creo que jamás hubiese sido igual, creo, con otra persona, ¿no? Tal vez. Porque la manera también en cómo vinimos, yo creo que fue muy clave, ¿no? El hecho de que viniéramos juntos. Sí. ¿Y ahí cómo llegan? ¿Van? ¿Salen Perú? ¿Cómo es el trayecto de...? Salimos de Perú en un vuelo de Lima a Cancún, porque la modalidad pues era cruzar la frontera, ¿no? Y la modalidad, por lo que nos venían recomendando, es que nosotros teníamos que hacer pasar lo más desapercibido posible para que nos acepten la estadía en México, ¿no? Pasar como turistas. En este caso el plan era llegar a Cancún. O sea, era llegar a Cancún, Llegas pucha, estar turisteando. turisteando, veníamos supuestamente cumpliendo pues 1 año, 2 años creo de pareja. Y mira que tuvimos mucha suerte porque la persona que nos entrevistó era de la comunidad. O sea, se notaba Ok, lejos que era de la comunidad, sí. y sí fue como un plus ahí que marcó, ayudó. que ayudó. Ujú. Y mucho. Entonces, ya después de eso, el proceso, pues,
de Cancún a Mexicali, pues, ¿no? ¿Cuántos días duraste en Cancún? 1 día y medio. ¿Y te trataron bien? ¿Cómo se trató la gente mexicana? Estuvo buena. La verdad es que llegamos, la persona que nos recogió todo y nos dejó en el hotel. No, o sea, la estadía en Cancún fue muy chévere, muy buena, muy bonito. ¿Ya tenían alguien que los iba a guiar hasta lo que era la frontera de Estados Unidos? ¿O ustedes solo recorrieron ese camino o decidieron esa ruta? Decidimos esa ruta. Ok. La persona que iba a hacer todo este tema del cruce y todo iba a ser recién desde Mexicali. Ok. Entonces de Cancún decidimos tomar un bus a México DF Norte y de México DF Norte tomamos otro bus para Mexicali. ¿Cuántas horas hiciste de Cancún hasta Ciudad de México? 30 aproximada, creo que son. Creo que 27 horas. Es que es 27 un horas. viaje O sea, larguísimo. el viaje completo fueron de 3 días casi. Sí, claro. ¿Y hacían paradas fue o intenso, sí. fue como...? Fue comparada, Sí, sí. sí, ok. Y muchos sustos en los tramos de que parara, un retén. Yo creo que lo más intenso fue de México DF a Mexicali. ¿Por qué? Allí fue lo más clave, ¿no? Porque ya sabíamos, ya nos habían comentado de que ahí hay personas, pues, ¿Retenes? los encapuchados son famosos. ¿En qué parte? Que te paran y te quitan el dinero. Ok. Y sí, nos pasó en ese trayecto, eso fue lo más duro, ¿no? Entonces, estabas en Ciudad de México y ahí duraron algún tiempo, luego tomaron otro autobús. Duramos la madrugada, La madrugada. hasta el día siguiente que salía el vuelo muy temprano. Ok, entonces de Ciudad de México a Mexicali, un vuelo. Un bus. ¿Un bus? Bus. ¿Fue un bus? ¿De Sí, cuántas fue un horas? También algo de 20 y tantas horas. Claro, es que es bastante tiempo. Sí. Entonces llegan a Mexicali y llegando a Mexicali, ¿cuál es el siguiente paso? La persona que te hace entrar, pues, que te hace cruzar, pues, no la frontera, te dice, ok, quédate en tal hotel, ahí vamos a pasar en la madrugada y en la madrugada es donde te vamos a llevar a tal punto en la frontera para que tú... Y muchos nervios. Entonces, cuando nos dejan, yo creo que justo en el punto exacto y nos dicen, tienes que caminar 10 minutos y allí nomás está. Sí, ahí yo creo que sí se sintió ese momento intenso. ¿Sentías miedo? ¿Qué sentías mientras cruzabas el país, lo que era México? ¿Te sentías, obviamente, con nervios, pero sentías como inseguridad? ¿O la mayor inseguridad llegó hasta que llegaste a la frontera? Yo creo que hasta que llegamos a Mexicali. Sabíamos de que sí, había mucha inseguridad y te puedo decir también de que ni bien estuvimos en México DF, ahí es donde yo más sentí todo ese temor, pues, ¿no? Porque no es por nada, pero sí se siente. ¿Fue el momento más oscuro que tú sentiste en ese momento? En el que dije, acá se nota que hay mafia, ¿me entiendes? ¿En Ciudad de México? En toda esa línea de buses, Ok. yo me di cuenta de Ahí que se sí. percibía ahí. Ahí se ¿Siente percibía. la mala vibra? ¿La se tensión? percibe y en el bus también, ahí fue que me di cuenta. Estas personas vienen lidiando con estos encapuchados, estos retenes, pues, ¿no? O sea, se siente y se nota. Se O sea, nota ahí como por los ellos que nos van. dejaban ahí en una parada de esas, por ellos nos dejaban y se iban, ¿no? Y se nota que, pucha, están ahí, entre ellos mismos se pasan la voz. Sí, a todos. ¿Pasaste hambre, frío durante ese transcurso de Ciudad de México, de todo lo que cuando atravesaste el país? ¿O alguien que te ayudó, alguien les tendió la mano o simplemente ustedes hasta No, que ya llegaron a Mexicali? teníamos o sea, lo que sabíamos que íbamos a estar, lo que más o menos habíamos previsto, ya estaba costeado, entonces nos limitábamos en ciertas cosas porque también es un país nuevo, no conocíamos mucho la comida, pues sabemos México, los tacos y Sí. todo eso, pero igual pues nunca antes lo pruebas. ¿No habías probado los tacos? En Perú yo creo que es muy distinto. Claro. Es Sí, como claro. creo que igual la comida de nuestros países en cualquier En otro No, lado, sí, sí, es totalmente Entonces diferente. sí, es distinto, es distinto. Ok. ¿Alguien les ayudaba, o sea, diciéndoles como que el que les pasó el contacto, en Mexicali les lo van a recibir, tan? Sí, fue ya una persona conocida de ella, ¿no? Sí. O ya había hecho el proceso también Sí, y les dijo, eso, bueno. eso nos ayudó mucho para Ajá. poder identificar más o menos qué es lo que podía pasar o no. Sí, sí, Nos sí. veníamos muy preparados, la verdad. Ah, qué bueno. Entonces, cuando llegas a la frontera, ¿qué sucede?
Para nosotros yo creo que sí fue muy fácil porque, como te digo, nos dejan ahí en la madrugada, nos dicen, ok, vas a cruzar en diagonal, caminas 10 minutos y ahí nomás está. Sentimos, yo creo, esos minutos tensos cuando cruzamos y nos dimos cuenta de que como que todo estaba enrejado, ¿no? No había por dónde. Y vimos un hueco, nos metimos ahí, pero no veíamos ningún árbol que nos habían dicho, o no veíamos nada porque era de madrugada y estaba casi todo oscuro. ¿Qué pensabas en esos momentos? Yo ¿Qué dije, sentías? puta, dentro de mí yo decía, nos estafaron, pues, ¿no? ¿Sentías que había sido una estafa? Yo creo que en ese momento tanto ella y yo sentíamos eso, pero ninguno de los dos era Lo capaz decía. de decirlo. Me acuerdo que ella dijo, ok, no, vamos por tal camino, esto y el otro y ya. Y así fue, o sea, Entonces cruzaron, pero cruzaron para entregarse a migración. sí, nos entregamos a migración. ¿Qué siente alguien cuando se entrega a migración? En ese momento, Sin saber qué va a pasar, qué vas a encontrar, si te van a simplemente- recibir o te van a regresar a tu exacto, país. sientes como que es incertidumbre, ¿no? Como que no sabes qué va a pasar. Si vas a dar bien la dirección que te dicen del sponsor, si van a llamarlo o no, si te van a aceptar corte o no, o sea, si te van a deportar o no, yo creo que sí. Y tú también ya llegabas con un sponsor, o sea, ya llegabas Entonces, con alguien que te... danos un poquito un contexto de lo que es llegar en esa situación, porque mucha gente llega sin alguien que los va a recibir de este país. Tú llegaste, ¿crees que llegaste con la fortuna de tener a alguien que te iba a recibir? Porque mucha gente pues cruza de otra forma. Sí. Tu forma de cruzar, ¿cómo la puedes explicar? ¿De qué manera de nivel? Porque puede ser un nivel bueno, bajo. Yo, alto. escuchando a otras personas también, yo siento de que la manera en cómo cruzamos, la manera en cómo llegamos, sí, ha sido un poco más tranquilo, ¿no? A comparación de otras historias, en otras personas. Eso tampoco quita, obviamente, que uno pues pueda sentir un poco Está de todo el Claro, miedo claro. y todo lo demás, pero sí, o sea, tuvimos mucha suerte porque sabíamos a dónde íbamos a llegar, teníamos más o menos identificado, ¿no? Las cosas que iban a pasar en el camino, cosa de que, por ejemplo, otras personas no. Justo en el bus en el que veníamos de México, de Mexicali, llegan estos retenes a pedirnos dinero. A nosotros, si bien es cierto, nos agarraron ya sabiendo lo que iba a pasar, pero tú veías, o sea, sentías atrás, sin poder hacer nada, como una mamá con su hijo gritaban y les quitaron todo su dinero, Claro. porque no sabían lo que se venía. O sea, Iban con ingenuidad y no sabían a exacto. lo que llegaban Y ahí te a, das a cuenta, ¿no? enfrentar. Oye, o sea, agradecidos estamos porque nosotros al menos sí sabíamos lo que iba a pasar o no y veníamos un poco preparados. Pero hay quienes no. Entonces, a ti te das... ¿Cómo puedes explicar esa situación? Porque hay diferentes formas de, como ya lo mencioné, de que cruza la gente. Pero, ¿qué situación fue tu forma de cruzar? ¿O por qué fue tan sencilla? Y es que inclusive fue sencilla porque la pasamos, o sea, light prácticamente, ni bien llegamos a Cancún ni los 3 días. ¿Y qué dijiste Ahí. qué le dijiste a migración? Es que sabes que hasta de eso, porque cuando nos preguntan, solo nos dijeron, ok, cuál es la dirección y el número de teléfono de la persona que te va a recibir. O sea, Solo eso. tú- A nosotros no nos preguntan por qué estás acá, qué pasó, nada. Simplemente la dirección, el número de teléfono y ahí queda. ¿Te trató bien migración? Sí, ¿Los trataron bien? muy bien. ¿Cómo es la situación después de que llegan con ellos? ¿A dónde los llevan? Te llevan al famoso cuartito separado, ¿no? En donde están muchas personas, y tal cual en las fotos que salen ahí en colchones así en el piso y tu manta es un Claro. papel de aluminio, ya así tal cual, tal cual, Había muchísima gente. mucha gente. ¿De qué otros países viste Había mucho que había de más? República Dominicana y había un par de personas de Colombia sí. y habían más también peruanos. Y cuando cruzan ustedes dos solos
¿O llega más, en ese con más entonces, grupo? Sí, solo cruzamos nosotras. Ahí, cuando llegamos a la puerta, pues solo había una señora, me acuerdo, una señora dominicana, a la cual, yo le extraño, o sea, le tengo, no sé, un cariño tremendo. Especial porque en menos de 24 horas creo que la señora se convirtió en alguien que, especial, alguien Sí. que la recuerdo así, con cariño. 24 horas, pero que se recuerda así, muy En todo ese tramo, que eso, hay alguien que queda, hay también Sí, hay mucha gente, ¿sabes? En el camino. Yo creo que... esos angelitos que se presentan. Y es que sí, lo conversábamos justo con ella y decíamos, pucha, o sea, realmente hemos tenido a personas que nos han ayudado en todo este proceso, ¿me entiendes? Llevaban un ángel acompañándonos todo el camino. Traíamos 2 denarios y veníamos como que rezando, ¿no? Sí. Comentándose uno, pues, ¿no? En la fe y todo lo demás. Yo creo que sí, no, nos movió mucho eso. Y ustedes pasan y llega un carro de migración. Sí. El carro llega, el oficial se baja, te pide tu identificación, ¿no? En este caso pasaporte o la identificación que tengas de tu país, aparte de eso. Y nada. Y ellos llegan tranquilos, llegan con algo de agresividad un poco, ya Súper saben. tranquilos. Sí, ya saben que se van a entregar. Fue súper tranquilo. No, ¿para qué? O sea, el recibimiento fue muy, muy bueno, ¿no? Te tratan muy bien. la Sí. verdad. Y ya cuando empiezan a dividirlos de ustedes van para aquí, ustedes van para allá. Sí. Y en ese momento ustedes pensaban que de pronto los iban a separar. Hubo un momento en el que sí, yo pensé cuando la llaman primero, después me llaman a mí, yo dije, pucha, a veces Claro. te y separan ahora- y uno en ese entonces pues no tienes comunicación porque te quitan todo también y no te dan tus cosas hasta que te sueltan, ¿no? Te dejan libre. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 24 horas. Oh, también fue algo, Fue fue muy rápido. rápido. Se fue Te fue rápido. súper bien. Fue muy rápido porque allí dentro habían personas que tenían 1 semana, 2 semanas, 7 Claro. semanas, o sea, y era triste también, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo llegué 24 horas, me estoy yendo y veías a la otra persona que realmente sufría, ¿no? Porque muchas cosas estaban pasando tal vez en su país, Sí. muchas emociones dentro de ella misma, no sé. ¿Qué fue lo más fuerte que llegaste a escuchar de historias mientras estuviste o mientras ese proceso pasó? Cuando llegamos y ahí nos dimos cuenta que nosotros también lo habíamos pasado como si nada, en que llegaron 2 personas, eran dominicanos, y ellos llevaban un mes cruzando Guatemala, que en México se quedaron cierto tiempo, porque también los habían estafado. Entonces, el dinero también invertido es mucho mayor, el de ellos. Claro. La verdad es que nosotros no invertimos mucho a comparación de la cantidad las que escuchábamos. Entonces, sí, o sea, escuchas muchas cosas porque, bueno, o sea, yo crucé en 3 días. Sí. Tenía conocimiento de las cosas que podían pasar o no. Y ahí venía escuchando en personas de que realmente pasaron frontera tras frontera. El famoso tren también. Ujú, la bestia. La bestia. O sea, realmente escuchas eso. O sea, realmente eso existe, ¿no? Claro. Nada, es fuerte, ¿no? Si cruzar la frontera fue difícil, ¿crees que lo que venía después iba a estar todavía más difícil? ¿O Creo creías que- que ¿Cómo ya, lo ya la pasé? percibías? Sabía que iba a ser difícil. ¿Por qué sabía que iba a ser difícil? Porque no iba a ser nada de lo que uno viene haciendo pues en su país, ¿no? Sabía que iba a ser difícil porque tenía que aceptar que pues tenía que trabajar en lo que sea porque eso era lo que yo quería al comienzo, aunque me costara y todo. Entonces sí, pero tampoco imaginé que se me iba a hacer tan difícil todo el proceso porque no pensé de que las cosas que se venían me iban a afectar tanto en ese momento. Yo creo que más fue eso. Venías con esa vulnerabilidad también de todo lo que llevas cargando, el proceso de migración, miedos, angustias. Yo creo que fue más eso. ¿Cuál es el primer reto que te enfrentas al ya salir? El irte hasta donde te vio, hasta el sponsor, o eso también estuvo de una manera rápida y fácil, pues.
No, yo la dirección que di, pues, solo fue para que me puedan aceptar, ¿no? Ok. Porque yo desde un comienzo llegué acá a California, ¿no? Y mi sponsor estaba en otro estado. Ok. Entonces, nada, y entonces donde llegamos, fue difícil porque, pucha, no encontrábamos trabajo. Ok, entonces llegas y después de ahí del refugio, Ujú. ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde llegan? ¿A dónde se mueven? Te sueltan, te llevan a un lugar, en ese entonces nos llevaron a un lugar para poder, comprar los boletos a tu destino, a donde ibas a ir. ¿Te fuiste en el famoso Greyhound? ¿O en cuál usaste? Sí. Los odio. Pésimos. Pésimo servicio. Ya. Horribles. Fíjate que sí, porque Claro, yo esos son llegué los- a Los Ángeles. Ya. Entonces, estuve en Arizona, en la frontera, de ahí tomé un vuelo a Los Ángeles y allí es cuando tomo ese famoso Greyhound Greyhound. para Shafter, que fue el primer lugar donde estuve, pues, ¿no? Ok. Llegan ahí. Y ahí, pues, fue muy difícil encontrar trabajo. Llegan ahí, ¿cuánto tiempo duran en ese lugar? Un mes. ¿Quién los recibió? Nos recibe la amiga de mi mamá, pero la casa donde nos quedamos eran los hermanos de la pareja, pues, no de ella. ¿Y cómo los trataron? Súper bien, súper bien, súper bien. Tanto la amiga de mi mamá como los chicos, o sea, la hospitalidad fue muy buena, no nos podemos quejar. Es más, o sea, realmente creo que agradecidos estamos. Pero sí, no, lo principal era el trabajo, no encontrábamos, pasaron un par de cosas también, entonces dijimos, nos vamos. Y mucha incertidumbre también cuando comienzas a buscar trabajo, ya Demasiado, ver que sí, se acaba toda la plata eso. súper rápido. Exacto. Entonces era como, yo de por sí desde que llegué me quedé prácticamente sin nada, entonces se suponía de que yo en mi cabeza estaba, ok, ya voy a encontrar trabajo. Digamos, y 2 se semanas, encuentra 2 semanas. rapidísimo. Ajá. Y otra, pues también lo más difícil es que papeles no tienes, entonces también encontrar un trabajo, pues ¿Con cuánto dinero se vinieron de allá? invertimos 2.800 más o menos. ¿Dólares cada La uno? inversión. ¿Cada uno? Yo, sí, más o menos. Ok. Claro. Entonces llegan y no encontraron trabajo. ¿Qué pasa después? Un mes ahí, se mueven. Llegamos a San Francisco. Ok. Y la barrera del idioma, ¿qué? ¿Cómo la sorteaban desde al comienzo? Eso fue otro tema, ¿no? Y sigue siendo otro tema. ¿no? Sí, Fue difícil, ¿no? Una nueva cultura, el idioma. El idioma. Yo creo que el idioma es lo principal aquí. pasa uno penas, pasa uno cosas, angustias también por Al no comienzo, poder. al ¿no? comienzo. Ajá. Y estar solo realmente, yo creo que es lo Exacto. más difícil, independientemente del idioma, el estar solo. Yo llegué, cuando llegamos a San Francisco, sí, ahí fue cuando sentí lo peor de mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Como mi estado emocional se vino para abajo. Llevaban un mes sin trabajo, no encontraron trabajo, te vienes a San Francisco, se vienen juntos a San Francisco. ¿Y en dónde se quedan acá en San Francisco? En un shelter. En un refugio. en un- Al llegar al refugio. ¿Qué pasó tú por tu mente al pensar que estabas en un refugio? No sé, jamás pensé que tal vez iba como que vivir esa experiencia. ¿Sabías más o menos a qué te ibas a enfrentar o fue Hay nuevo cosas que todo? solo uno ve en películas, la verdad, Ajá. y las estabas viendo allí mismo, ¿no? Mira que es muy gracioso porque San Francisco era una ciudad que a mí me gustaba muchísimo estando en Perú, tanto como Nueva York. O sea, San Francisco para mí era como... Lo veías en las películas No. y decías, wow. Algún día, pues, ¿no? Pero te puedo decir hoy en día... no sé, no tengo... No sientes el feeling, el No match. tengo ese mismo Ya, feeling, ese es mismo ya es match con diferente. la Que no tenías ciudad antes, sí. que yo tenía antes. ¿No? Y o sea, ese mes y medio creo más o menos fue mi clave para decir, pues, no. Bueno, No, no es lo entonces que pensaba. llegas al refugio y cómo es su vida ahí de los dos, porque estás con tu pareja todavía, ¿verdad? Sí, pero ya, o sea, como relación ya estábamos muy quebrados. ¿No? Ya muchas cosas se habían identificado que pues no daban para más. Pero
Pero sí, o sea, yo ya estaba mal emocionalmente, no me sentía bien, los problemas crecían, entonces, sí, ya las cosas pues se estaban yendo de control, ¿no? Como pareja. Y además de todo eso, digamos, ahí en ese momento también la disforia también te sigue atacando a ti. Sí. Fue difícil, pero ella en un comienzo, porque ni bien llegamos a San Francisco, cuando llegamos a este lugar de ayuda, era como que te dan una hoja y ok, ahí tenías como que 3, 4 opciones, ¿no? ¿Cómo te identificas? ¿Cuáles son tus pronombres? Y para mí eso era súper nuevo, la verdad. Era como... Y ella decía, pero pues como tal, ¿qué eres? Sí. Hombre, ya. Estás aquí, Ya. ya no estás en Perú. Eso era lo que ella siempre me recalcaba, siempre me recalcó. Yo qué bueno porque ahí también te ayudó a movilizarte y a cambiar Sí, ese ella pensamiento sí, de... sí. O sea, te apoyó, pero ya no, ya era tóxica esa relación realmente. Sí, Era muy tóxica. realmente como relación ya no, ya estaba mal todo, estaba quebrado desde Perú. Las cosas que pasaron acá pues tenían que pasar de todas maneras. Me decías, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que tú dices, ok, murió y nació Dayan? Ahí es cuando me di cuenta, ¿no? O sea, que el momento en el que yo identifico eso es que digo, este es mi presente.